Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes y que la fuerza y la energía de este Shabbat esté con ustedes. Que la presencia del Todopoderoso descienda sobre tu hogar y puedas sentirte en este Shabbat tan libre, tan espontáneo, tan alegre, tan contento. Más que sabemos que estamos camino a la celebración de Pesach, en la cual pues tenemos mucho trabajo de introspección, trabajo de restauración, trabajo de restitución y sobre todo de mucha teshuvá, arrepentimiento en nuestra vida. Que el Santo bendito sea nos dé la fuerza, nos dé la capacidad, y sabemos de que cada preparación, cada porción tiene sus elementos. Y no es nada para decir que está fuera del sentido de la Torah, sino que cada porción tiene su correspondencia en cercanía con cada una de las fiestas. Y no es para menos este Shabbat que está próximo a Pesach, en la cual nos toca una porción muy interesante, muy controversial, relativamente una porción que tiene que ver mucho con los ámbitos espirituales, pero también tiene que ver mucho con los elementos físicos, más aquellos cuando no tenemos la capacidad para poder entender la magnitud y la profundidad de la Torah, o muchas veces no entendemos el elemento sencillo que está establecido dentro de la Torah. Hoy nos toca una porción muy interesante, que es la Parashá Texaria, una porción que significa concibió, y es muy interesante que habla de un carácter de dar a luz, algo muy interesante con la mujer, que está escrito en el libro de Vaikra o Levítico, capítulo 12, versículo 1 al capítulo 13, versículo 59. La Haftará prácticamente nos corresponde al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al capítulo 5, versículo 19. También tenemos la conexión con ella, con el Brit Hadashah, o mal llamado Nuevo Testamento. Tenemos la parte del libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 12, versículo 50. Hoy quiero hacer algo diferente, algo muy distintivo. Quiero hacer una conexión próxima a lo de Pesach, algo que muchas veces nosotros no tenemos ese cuidado, esa proyección de tener el temor directamente hacia el Creador y más sobre sus fiestas. Hoy he puesto por tema a esta enseñanza la terrible enfermedad en el siglo XXI, la plaga de nuestras lenguas, y lo que tiene que ver camino a Pesach, la verdadera esclavitud versus la verdadera libertad. Interesante este Shabbat, mis amados hermanos, tan precioso. Nos toca una porción muy enigmática, como es la Parashá Texaria, concibió, en la cual se refiere a una rara enfermedad llamada plaga, lepra, sarrá, que es que el afectado, es decir, la persona que tiene este tipo de enfermedad, le salen unas ronchas en la piel, y dependiendo de sus condiciones y su estado, se le atribuyen un nombre como sarrá, lepra, y esta persona queda en un estado de impureza, o conocido en hebreo como tumá, un estado de impureza. Y una vez que la persona tiene la lepra, hay un sinnúmero de opciones o condiciones, mis amados hermanos, que el individuo, la persona, debe de hacer como recurso. Y una de ellas es que dice el versículo en Levítico 13, versículo 45, y el leproso en quien hubiese llaga
llevará sus vestidos rasgados, dice, y su cabeza descubierta, y embozado. Pregonará inmundo, inmundo 2 veces. Es decir, la misma persona que adquiría esta enfermedad debe y estaría obligado a anunciar sobre él mismo, sobre la misma persona, decir inmundo, inmundo. Qué interesante que esta impureza nos podríamos hoy, mis amados hermanos, preguntar por qué él debería anunciar su propia impureza. ¿A qué se debe o cuál es el propósito del enunciarlo en público, su estado o su condición? El Talmud, el tratado de Shabbat, dice esto, mis amados hermanos. Esto se hace para que el resto de las personas o el pueblo sepan que él se enfermó con sará, es decir, con lepra. Y está enfermo, está impuro, y así todos puedan rezar por su refuah shelema, por su sanidad completa y su cura. Pero también veremos que en otras explicaciones que son muy importantes, es que dicen que el rezo más importante es el rezo de la misma persona por su situación delicada, puesto que esta situación, esta sará, esta lepra, este estado de impureza, ellos entrarán a un estado de conciencia elevada y entenderán, mis amados hermanos, por qué les sobrevino esta enfermedad. Y esto es muy interesante para nosotros en el siglo XXI. Muchas veces nosotros no tenemos el entendimiento, no tenemos la capacidad ni siquiera para poder entender por qué me está sobreviniendo una situación, por qué me están pasando ciertas cosas en la vida, por qué a mí me está sobreviniendo este tipo de enfermedad, por qué a mí me está conllevando esta circunstancia tan delicada. Muchas veces tiene que ver, aunque no es propicio verlo de esa manera, por un factor económico, pero el factor económico es afectado en algún ciclo de alguna enfermedad con referente a alguien. Pero esto es muy interesante, ver por qué le sobrevino esta enfermedad. Y debido a los problemas en el habla, mis amados hermanos, esto es muy interesante para nosotros. Hoy en día las sociedades tienen este grave problema. Tienen prácticamente esta enfermedad tan terrible en el siglo XXI, como nosotros le hemos puesto por título, la plaga de nuestra lengua. Y es interesante que por falta de entendimiento en el arrepentimiento, desde lo más profundo del corazón de la persona en este estado, ya que este rezo sería con todo el corazón, mis amados hermanos. Mucha gente nunca reza con todo el corazón, sino reza por una necesidad, pero no reza por todo el corazón, a menos que esta persona esté en un ciclo de la enfermedad ya altamente de muerte. Ahí la persona ora con todo y despliega toda su potencial, toda su fuerza, inclusive todo su rezo a esta circunstancia, mis amados hermanos. Y de esta manera comprenderemos hoy en día, mis amados hermanos, por qué era la motivación de anunciarlo. La propia persona afectada, es decir, la propia persona enferma, no necesariamente era mejor que sus amigos o sus hermanos rezaran por él, sino su propio rezo, su propio plegaria, su propia petición al Creador era lo mejor. Y el Talmud explica que la sará, la lepra, venía por la shon hara, por la mala lengua, la lengua de maledicencia, o sea, por el simple hecho, mis amados hermanos, de que una persona hablara mal de otra persona, o de su compañero, o inclusive de su propio familiar,
aunque sea verdad lo que está diciendo, pero la forma, el mecanismo, cómo la persona está actuando, no es lo correcto, no es lo correcto. Y de esta manera nuestros sabios nos explican, la lepra pecó por su propia lengua. Pecar hablando mal de otra persona. Y de esta manera necesitamos las plegarias de los otros para nuestra sanidad. Porque por este caso solo a los demás Hashem lo escuchará. Y luego a ti por tu corazón entregado al propio Creador. Y a tu prójimo, al pedir perdón de tus errores en tu hablar, al proceder del hablar mucho en contra de tu prójimo. Por ello, veremos que en muchas ocasiones oramos al Creador una y otra vez, pero sentimos que no fueron escuchadas nuestras plegarias, nuestros rezos, nuestras súplicas, y nunca vemos o verificamos en qué otra cosa estamos fallando y qué cosa estamos sacando de nuestra boca. Y el consejo es que tratemos de cuidar nuestra lengua, y así que Hashem siempre nos escuchará en todas nuestras plegarias, mis amados hermanos. De aquí podríamos preguntarnos hoy en día que por qué Hashem, de todos los castigos existentes en el mundo posible para hablar Lashon Hara, Hashem escogió la lepra. Es muy interesante esa pregunta, mis amados hermanos. ¿Por qué de todas el Eterno escogió la lepra en el castigo de Lashon Hara? Y la Mishnah, el libro escrito por Maimónides, dice: cuando alguien hace pecado a escondida, termina Hashem castigando públicamente. Es decir, cuando alguien habla Lashon Hara, una lengua maligna, una lengua leporina, una lengua de maledicencia, lo hace muchas veces calladito, mis amados hermanos, muchas veces lo hacen en secreto o susurrando, es decir, tira la piedra y esconde la mano, como dice el dicho. Y Hashem dice, si es verdad, es Lashon Hara, y si es mentira, es peor. Lo que tú estás haciendo de boca a oído, hoy en día yo te voy a castigar públicamente y tendrás lepra o cualquier otro problema en la vida. Y todos se enterarán que era por el mal proceder a hablar Lashon Hara. Es decir, todo se deberá a tu lengua, a tu lengua. La boca es muy peligroso, mis amados hermanos. Está hecha para estudiar Torah, hacer tefilá. Y si hay algo que tienes que averiguar en tu vida, averígualo correctamente. Pero no hables por hablar, porque cuando se enteren que todo eso era mentira, quedaste muy mal parado por tu Lashon Hara y muy mal castigado por tu falta de no tener la cordura de hacer silencio en el momento que tienes que hacer silencio. De esta manera, el afectado vivirá solo en su inmundicia. Por ello la Torá nos expresa que una de las causas principales es la mala lengua. Y de esta manera veremos que una persona sola no puede actuar en sus críticas, necesita una compañía para anunciar sus propias críticas, mis amados. Y de esta manera la persona que critica no solo tendrá que vivir solo fuera del campamento, sino también solo, y las razones son para que aprenda a no estar viviendo en esas críticas, mis amados hermanos. Y de esa manera la raíz del problema y sus enfermedades es tratada en la Torá. Hoy hay una esperanza de restauración, mis amados hermanos, porque el que tenga la enfermedad vivirá ritualmente impuro y tendrá que vivir solo, pero cuando la enfermedad
o la infección desaparezca, será limpiado y restaurado en la sociedad, será incorporado y tendrá acceso al santuario. Luego, y la Torá nos revela que muchas enfermedades son causadas por pecado, pero esto no significa, mis amados hermanos, necesariamente que la persona afectada sea culpable directamente con la enfermedad. Puede ser que sí, mis amados hermanos, y entonces necesitará revisar su vida y preguntarse dónde está fallando al Eterno para que le haya sobrevenido esta gravedad de esta enfermedad. Por otro lado, veremos también que hay consecuencias colectivas sobre grupos de personas que viven en desobediencia a los mandamientos del Creador. Y eso traerá también maldiciones sobre todo el grupo. Entonces las maldiciones podrán causar múltiples enfermedades en uno o varios miembros del grupo, sin que esos individuos sean más pecadores que otros, solamente y únicamente de pertenecer o estar dentro de esos grupos o andar dentro de esos grupos hace que uno sea más accesible a la enfermedad. Algunos cuerpos serán más sensibles, mis amados hermanos, que otros. Es decir, en pocas maneras, ¿qué significa esto? Hay cuerpos, hay personas que tal vez se van a enfermar más que otros. Es decir, estas personas son más sensibles a ese grado de enfermedad. Por lo tanto, esto no implica que a todos les va a tocar igual, sino que hay cuerpos que son más sensibles, que se van a enfermar más por el grado de andar hablando mal de la persona. Y esto es muy interesante. Eso lo hemos visto palpablemente en la trayectoria de nuestras vidas, mis amados hermanos. Porque hay personas que la enfermedad o el padecimiento afecta más a otro que al resto. No siempre es así, mis amados hermanos, pero este es un detonante cuantificativo de nuestro mal proceder de hablar mala lengua, de hacer lashon hara y actuar por nuestra propia boca delante de nuestro prójimo. Ejemplo que tenemos aquí, mis amados hermanos. Acán, en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1, dice que robó de los anatemas. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acab, hijo de Carmín, hijo de Radín, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, dice. Y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Por su causa vino la derrota sobre todo el pueblo de Israel, y muchos hombres murieron por sus pecados. Ellos no eran culpables, pero ellos pertenecían a un grupo de personas que habían sido alcanzados por la malicia o la maldición del pecado de uno de sus miembros. Lo cierto, mis amados hermanos, es que el Eterno promete, mis amados hermanos, proteger al pueblo de Israel de toda enfermedad cuando guarden todos ellos los mandamientos del Creador. El Eterno ha prometido que a todos aquellos que han decidido guardar los mandamientos del Creador los va a proteger, los va a proteger. Mira lo que dice Éxodo 15, 26, y dijo el Eterno: si oyes atentamente la voz del Eterno tu Elohim, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador, dice el Eterno. Yo soy el Eterno, tu sanador. Él es nuestro sanador, mis amados hermanos. Él es nuestro sanador. Deuteronomio 7:15 dice: y quitará el Eterno de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecieren. Esto nos enseña que hay sanidad del Eterno para todas nuestras enfermedades.
la cual observamos también en el Salmo 103, versículo 3, dice: Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y también, mis amados hermanos, en la obra redentora de nuestro Maestro, nuestro justo Maestro de justicia, Yeshua, dijo, vemos en Isaías 53, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto nos enseña que debemos buscar la causa de la enfermedad en nuestra vida y en el grupo de personas al que uno pertenece para poder ir al Eterno en oración en tefilá y recibir el perdón y la sanidad. Si tratamos con la raíz, con la verdadera raíz de la causa y buscamos la causa de la enfermedad, podremos vivir nuestra vida sana y así cumplir verdaderamente el propósito de nuestra vida con un cuerpo sano, mis amados hermanos. Este es el propósito verdaderamente. Ejemplo, el pecado de la calumnia, que es muy común hoy en día en nuestras sociedades, y actuamos en justificación o en autojustificación como tendencia normativa en nuestras vidas, mis amados hermanos. Dice el Pirkei Avot del Rabino Eleazar en el 51, todo el que es secreto, todo el que en secreto calumnia a su semejante, no tiene remedio, como está dicho. Al que encubiertamente calumnia a su prójimo, yo lo destruiré. Al de ojos altivos y al altivo de corazón no lo soportaré. Esto es muy interesante para nosotros, entender el efecto, la consecuencia cuando nosotros no entendemos la raíz de la causa de nuestros problemas. Y esto es muy interesante para nosotros. Si nosotros supiésemos, entendiésemos, escudriñásemos correctamente la Escritura, mis amados hermanos, podríamos entender cuál es la causa verdadera de nuestro sufrimiento hoy en día. El Salmo 101, versículo 5 dice, otro texto de la Escritura dice, maldito el que hiere a su prójimo en secreto. Deuteronomio 27, 24, sepa que es así. Venid y ved, dice el rabino, y Yermeyahud Barba Abad dice, 4 clases de personas no saludarán la presencia divina del Creador. 4 clases de personas no saludarán la presencia divina del Creador. Esto dice el tratado en Barba Abad. Y es muy interesante. 1 dice, la clase de los cínicos. 2, la clase de los aduladores. 3, la clase de los mentirosos. Y 4, la clase de los calumniadores. Y la prueba de esta afirmación es la siguiente, mis amados hermanos. 1, la clase de los cínicos, como está escrito en Oseas 7, versículos 5 y 6. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hirieron, lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios toda la noche, duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego, dice la Escritura. Es decir, Hashem no quiere estar en su presencia. 2, la clase de los aduladores. Y esta es una de las clases que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No puede venir delante de él. Dice que en Job 13:16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Mira qué interesante, hablando de los aduladores. 3, la clase de los mentirosos. Como está escrito, el que habla mentira no morará delante de mis ojos, dice Hashem en Salmo 101, versículo 7. Y la cuarta,
la clase de los calumniadores. Dice que estos no se salvarán de la presencia divina, como está escrito, porque tú no eres un Elohim que se complace en la maldad. El mal no morará contigo. Salmo 5, versículo 5. ¿Qué significa esto? Tú, el Adón, son justos y el mal no habitará contigo en tu morada. Maldad, mis amados hermanos, aquí se refiere a los calumniadores como se desprende del texto de la Torá, porque no hay sinceridad en su boca, su interior es un abismo abierto, su garganta es un abismo abierto, su garganta es un sepulcro abierto, suavizan sus lenguas. Salmo 5, versículo 10, mis amados hermanos. Nuestros rabinos y maestros de justicia, Yeshua dijo en Mateo 15, 18, 20, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y éstas contaminan al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, los fornicarios, los que roban, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con la mano sin lavar no contamina al hombre. Siempre, mis amados hermanos, alrededor de la fiesta de Pesaj, Hashem envía la parachá que nos advierten de hacer un tikkun olam, hacer una rectificación, mis amados, en este mundo. Hoy es un tiempo propicio. Yo, amados hermanos, te invito a que hagas esta rectificación, a que tú mires la fiesta de Pesaj como algo no solo solemne, sino algo que, si está separando algo de la presencia divina del Creador entre tu relación y Él, es un buen tiempo. Es un tiempo propicio para que nosotros podamos acercarnos cuando en algún grado de momento nos encontrábamos lejanos del Creador. Dice que de nuestro mal comportamiento, de nuestra lengua, de nuestro lashon hará, por esto gran pecado horrible de la lengua de maledicencia, mis amados hermanos, de esta manera aprenderemos que en los primeros 13 días, hasta llegar al sacrificio del Cordero, tenemos que autoexaminarnos y ver en qué estamos fallando. Así analizar y entrar en una terapia de sanidad interna e inclusive una terapia externa que determinará que seamos sanados y liberados de esos yugos de atadura, y así poder crecer y romper con esas cadenas de esclavitud. Salir de Egipto es la capacidad de encontrar la liberación de nuestra alma, de todo aquello que nos ata a una condición de esclavitud, pero teniendo siempre la percepción de que es todo aquello que nos impide elevarnos, mis amados hermanos, y trascender en el mundo espiritual y lograr vencer, o en su mayor nivel, lograr dominar y poder controlar todo aquello, mis amados hermanos, todo aquello que nos ata al esquema humano, mundano y terrenal, donde aparentemente pareciera que en el plano terrenal no tuviéramos un sinnúmero de abanicos, de opciones positivas para apartarnos directamente en el silencio a estas terribles enfermedades en el siglo XXI, la plaga directamente de nuestras lenguas, mis amados hermanos. Y esto es muy interesante porque esto nos conlleva a otro nivel, mis amados hermanos. Hoy estamos camino a Pesaj. Y la verdad es, ¿qué significa la verdadera esclavitud? ¿Y qué significa la verdadera libertad? ¿Realmente te has hecho la pregunta, ¿eres libre hoy? ¿Eres libre hoy? Estamos cercanos a Pesaj, a la fiesta. La pregunta es,
nos consideramos libres. Algo muy interesante, hay una analogía de uno de los rabinos y dice algo muy interesante. Muchas veces esto se compara como cuando nosotros tenemos un campo y en el campo normalmente atamos a la gallina la patita y le dejamos un cordón, aunque este cordón tiene una limitancia, pero la gallina se siente libre porque puede andar de aquí para allá revoloteando, caminando, saliendo, yendo, viniendo, etcétera, etcétera. Aunque la gallina tiene ese movimiento, tiene esa libertad porque se mueve libremente, pero esto no significa, amados hermanos, que el que tú te muevas, el que tú vayas a tu trabajo, el que tú vayas a tu casa, el que tú vayas a pasear, el que tú vayas de un país a otro país, el que vayas de un lugar a otro lugar, esto no implica que eres 100% libre o 100% verdaderamente libre, porque el problema no es el poderte movilizar, el problema es, ¿tiene el derecho de elegir? ¿Tienes la capacidad para ser tú misma y no pensar como otros o no actuar como otros quieren que yo actúe? O limitarte en un plano como la gallina, porque la gallina cuando ella camina y extiende sus lazos y llega a un punto determinado que ya el cordón ya no puede más, ella ¡pum!, se detiene y ahí ya no puede pasar, tiene un límite, pero tiene un límite ya no más como libertad, sino tiene un límite de ser esclava. Este es un sistema, mis amados hermanos, le llamamos código de esclavitud. El simple hecho de que tú no puedas decidir por ti misma, el simple hecho de que tú no puedas votar, el simple hecho de que tú no puedas hablar hoy en día, eso no implica que eres libre. Eso implica hoy en día lo que se llama una esclavitud psicológica, una esclavitud mental, una esclavitud que el sistema nos ha venido a imponer, y es algo muy importante porque hay que entender los códigos de esclavitud para el día de mañana poder entender si soy esclavo o no soy esclavo de este sistema. Y algo muy interesante que habla los sabios sobre la escritura es que la escritura habla de dos fechas diferentes y los rabinos hablan de otra fecha. Y muy interesante porque la escritura, el Eterno dijo algo. En la escritura, en el capítulo 15, le dijo el Eterno a Abraham, por lo cual toda tu descendencia será bendita a través de tu nombre, a través de todo lo que tú hagas. Porque esta tierra a la cual tú pisarás, esa tierra te la entregaré a toda tu descendencia. Pero también el Eterno le hizo una profecía, una promesa, y le dijo, tu pueblo será esclavo por 430 años. Pero más adelante la escritura habla también de 400 años. Pero también habla algo muy interesante, que los rabinos hoy en día dicen que el pueblo de Israel solo tuvo 210 años de esclavitud. Voy a querer expresarte un poquito esto para que puedas entender el análisis. Dicen los sabios que 430 años se remota a Abraham. Abraham en su condición, cuando el Eterno le estaba dando esta promesa, apartó a Abraham, pero le dijo a Abraham, toda tu descendencia, todos tus hijos serán esclavos en una tierra extranjera. Y es algo muy interesante verlo hoy y analizarlo, porque si viene Dios con una promesa a tu vida hoy y te dice, tú vas a tener descendencia, tu descendencia será mayor, numerosa, en gran magnitud, que no se podrá contar como las estrellas de los cielos, dice, ni como la arena que palpe tu mano, no se podrá contar, dicen. Pero es muy interesante cuando miramos a Abraham. Abraham se sintió triste, angustiado, en medio de todas sus circunstancias que él estaba viviendo, porque no es fácil para un padre ver y decir, el Creador me dijo que toda mi descendencia va a estar 430 años de esclavitud. 430 años no son fáciles, amados hermanos. Y sentir el dolor, la angustia, que su descendencia iba a ser esclavo. Abraham no se sintió bien, amados hermanos. Abraham sintió todo eso y dice, ¿cómo? ¿Cómo mi descendencia? Es como que alguien te diga a ti hoy, todos tus hijos van a ser esclavos.
tú no te vas a alegrar por esa noticia, te vas a doler, te vas a angustiar, vas a sentir el dolor de ellos aunque ellos todavía no han venido. Esto es muy interesante que tú analices hoy, amados hermanos, para que tú puedas entender lo que te está pasando hoy. Porque todo esto viene desde nuestro patriarca. Pero dicen los sabios también, dice la escritura, dice 400 años. Y estos 400, pero antes de los 400 años, dice que Abraham era tan conocido en toda la tierra, que donde él iba, aunque no lo conociesen directamente, físicamente a él, dice que todo el mundo lo trataba bien, todo el mundo lo quería, todo el mundo le daba. Dice donde lo miraban, lo trataban como rey. Y Abraham no tuvo este problema. Abrió un pozo y todo el mundo tenía que ver con el pozo. Se alegraban. Cuando llegaba Abraham compartían y todo. Pero no fue así con Isaac. Dice que con Isaac no todos lo trataron como rey, no lo trataron como príncipe, todos lo trataron como su padre. Dice que llegó donde los filisteos y llega y abre los pozos de su padre y pelearon con él, lo corrieron. Ya la esclavitud aquí ya venía, mis amados hermanos. Ellos ya sentían el dolor, ya sentían la angustia directamente, no igual que su padre, porque no lo trataron como príncipe. ¿Qué le dijeron a él los filisteos? Ese pozo es de nosotros, vete, porque tú te has multiplicado y puedes ser un enemigo para nosotros, vete de nuestra tierra. Y donde iba llegando y abría pozos, lo corrían también, tenía problemas él. Y esto es muy interesante para nosotros, mis amados hermanos, ver esta circunstancia con Isaac, donde iba sufriendo una terrible esclavitud, mis amados hermanos. Nadie lo quería, mis amados hermanos. Y esto llega a un momento donde se puede perder la alegría, mis amados hermanos. Hay momentos que se pierde la alegría, se pierde la felicidad. Cuando la gente no te quiere, te van abandonando, te corren, se va perdiendo la alegría, la felicidad. Hay angustia en su momento. Y momentos sentís el futuro que es incierto, mis amados hermanos. Ya que Abraham había perdido un poquito de esa chispa de sus ojos, esa alegría en su andar en la vida, porque sabe que su hijo la van a pasar muy mal. Ahí es donde comienza el verdadero Misraín, el Misraín metafórico, mis amados hermanos, la esclavitud del pueblo, porque era un estado mental, mis amados hermanos. Y no trataron bien a Isaac, Isaac comienza a vivir este proceso de esclavitud, mis amados hermanos, que van a oprimirlo. Lo van a enviar directamente a la esclavización de cadenas posteriormente, con los 210 años al pueblo de Israel. Lo encadenaron ya ahí, lo limitaron, ya habían bordes físicos limitados. Levantaban todo esto y no podía el pueblo de Israel, mis amados hermanos. Aquí ya era una esclavitud mental y física, mis amados hermanos. Tenemos que entender hoy nosotros de que aún podemos movernos e ir por aquí, por allá. Aún el pueblo en Egipto se podía mover de un lado a otro. Esto no significaría que somos personas libres. Y esto va más allá del simplemente movernos. La libertad es como dijimos antes, es poder realmente tener la capacidad de vivir al máximo, de vivir todo lo potencial, realizarte por completo como persona, que nada evite que seas tú mismo. Cuando una persona percibe o siente presión, una presión social, cuando alguien quiere hacer algo y siente miedo de hacerlo, y te van a decir que te quieren poner una prenda y pensar que vas a decir cómo actuar como quieren los demás, entonces no me la puedo poner, dice la gente, y te critican por ponerte una prenda. Quiere realmente, en muchas ocasiones llegamos al punto de querer pedir perdón a alguien y decirle, sabe, estoy equivocado y ya estoy mal, perdóname. Muchas veces dicen las personas, vamos a hacer la paz, dicen, eso es lo que quieren,
es lo que quieres hacer, eso es lo que tú eres verdaderamente, pero no puedes cuando el orgullo se convierte en una cadena, cuando el ego se convierte prácticamente en tu grillete de atadura. Esa arrogancia no te permite el que seas tú mismo, decir tus propios sentimientos puros y honestos de tu corazón y tener el arrepentimiento que alguien, amados hermanos, ese arrepentimiento que tuve mal, poder decir que estuve mal y negarme de ser alguien real, esa es la peor esclavitud que hay hoy en día, mis amados hermanos. Algunos de nosotros quizás somos más esclavos que nuestros antepasados en Egipto. Quizás ellos estaban de una esclavitud física, pero hablamos de algunos, amados hermanos, que ellos eran espiritualmente libres, no vivían sometidos a las sociedades como hoy en día nosotros, ni sometidos a aquellas fuerzas internas que a menudo definimos como Yetzer Hará, la mala inclinación o el mal instinto, que nos evitan la libertad total de ser exactamente esa persona. La esclavitud que tenemos y seguimos teniendo, quizá hoy más que nunca en el siglo XXI, es esta, mis amados hermanos, esa psicológica, mental. Y es aquí que le quiero decir algo que no es muy agradable. No somos totalmente libres hoy en día. Muchos de nosotros vivimos muy lejos de ser quien en verdad somos, o lo que en verdad queremos ser, o de realizar nuestra verdadera potencial, especialmente la parte espiritual hasta hoy. Gente hablando de espiritualidad, hablando de nuestra fe, de nuestras creencias, y muchas veces estamos mal. Hoy en día me he topado con gente que dice, ay, mi hermano, deseo comer kosher, pero, amado hermano, tengo miedo porque en mi sociedad, tengo miedo porque en mi familia, amados hermanos, yo me siento y digo, no como esto, no como lo otro, porque tengo la dieta bíblica. Y ¿cómo van a reaccionar mis amigos? ¿Cómo van a reaccionar mis familiares? Me van a ofender, me van a tratar como hereje, mentiroso, blasfemo, no me van a respetar. Entonces, por lo tanto, no puedo tener este cuidado del kashrut porque tengo miedo, tengo temor de lo que dirá la gente. Y te van a tirar muchas palabras. Eso, amados hermanos, eso que te impide lograr a llegar a ese estatus espiritual, a esa cercanía a tu Creador, y tener miedo por eso, y callarte muchas cosas, eso es esclavitud, mis amados hermanos. Eso es esclavitud. Que tú quieres y que todos necesitamos entonces estas fuerzas malas cuando no están bajo nuestro control, cuando la pereza nos controla a nosotros, cuando el enojo nos controla, nos enojamos y le hacemos daño a la gente que más amamos muchas veces, y cuando ya no controlamos y le pregunto de verdad, ¿me quisiste decir eso a tu madre, a tu esposo, a tus hijos? Tú sabes que tú no eres así, y eso no eres tú. No eres tú el que perdiste el control. No eres tú el que perdiste la verdadera libertad. Actuaste en contra de ella. En fin, hay tantas fuerzas humanas que nos limitan a ser verdaderamente libres. Y lo que nos esclavizan son las cadenas modernas que no nos permiten ser, y que tenemos que aprender a liberarnos de esa esclavitud. Y no es por nada que el Rambán, Moshe Ben Maimón, señala de que no fuimos verdaderamente libres hasta que llegamos al monte Sinaí, hablando del pueblo de Israel. Quizás ya éramos libres físicamente, ya habíamos salido de Egipto, ya no construíamos pirámides, ya no habla egipcio, no habían egipcios que los persiguieran porque se hundieron en el mar. Pudo ser cierto todo eso, pero sin embargo todavía hacía falta esa libertad interna que solamente puede llegar por medio de la Torá. La Torá, amados hermanos, es esa fuerza, como dicen los sabios. No digas que estás
grabado, porque la libertad se encuentra en las tablas de la ley, que un régimen de disciplina, de subordinación o una verdad más elevada ante un poder supremo, eso te permite libertad, mis amados hermanos. Eso te permite la libertad. La libertad es decir y hacer lo que quieres hacer, por cuanto tienes esa convicción de una verdad que va más allá de la fuerza de romper las cadenas, la fuerza de la libertad de Hashem, de la Torah, mis amados hermanos, de hablar la verdad que está en la Torah. Te dan las ganas de gritar y de enojarte, pero mi Creador no quiere que nos enojemos y que gritemos, lo siento. Y decimos, Yeser Haray, quédate calmado porque no lo voy a hacer. Hoy no va conmigo eso. No se puede eso. Me comienza a liberar todo eso. Esa es la verdadera libertad. De repente no quiero darse de acá porque me da me da la gana de agarrar el egoísmo y me lo quiero quedar toda la seda de acá para mí. Quizás me vuelva más duro hasta ser crítico, decirle que no se lo merece, que yo le diera esa seda acá. Pero entiendo que Hashem dijo que si se lo voy a dar, eso me va a hacer libre. Y entiendo la voz de Hashem. Cuando tú aprendes a no dejarte llevar por tus instintos bajos, es donde comienzas a sentir el sabor de la verdadera libertad, mis amados hermanos. Mientras seas un hombre completamente dominado, por ello eres un hombre esclavo, un hombre que no tiene idea de que quizás quién eres, ni siquiera te identifica o tienes una identidad, porque esta fiesta es de mucha identidad, mis amados hermanos. Pesach es de mucha identidad, Cuando lleguemos a enfrentarnos a nuestra verdadera vida, necesitamos ese apoyo y esa fuerza que nos da todas estas condiciones que nos da la entrega de la Torah, esa claridad que está bien, mis amados hermanos, que nos hace ver en el estado de la conciencia lo que está bien y lo que está mal, y que nos permite echarle ganas para que ahora sé que todo esto es bueno y es malo. Ahora tengo un parámetro claro de lo que es moral y lo que es correcto bajo la Torah. Lo que debe ser entonces mi habilidad de poco a poco vamos saliendo de estas cárceles de ataduras de esclavitud y se vuelven muchísimo más poderosas en el Creador, en la Torah. Eso es lo que necesitamos, mis amados hermanos. Eso necesitamos. Pesach. Sabemos que hay 4 copas, hay maxó, hay maror, hay hierbas amargas, hay todos estos elementos, mis amados hermanos. Todos los elementos son importantes. Todos los elementos son importantes. Todo este simbolismo de la maxá, pero, amados hermanos, si logramos eliminar el hamet, el orgullo de nuestro corazón, solo imaginémonos qué bello y grandioso, cuántos pleitos tenemos por orgullo hasta el día de hoy, cuántas relaciones tan dañadas porque no podemos aceptar que hemos cometido un error, y pedir perdón se nos dificulta hoy en día, y que liberarte sería si nos podríamos despojar de ello, ir a la casa de nuestros familiares, de nuestro amigo, de nuestro padre, esposo, tío, hijo, y decirle, perdóname, vengo aquí a casa, perdóname, darle un abrazo en Pesach, sentirte que lo quieres y los quieres mucho. Esa, mis amados hermanos, es la verdadera libertad hoy. Esa es la verdadera libertad, que seas tú, que desarrolles todo tu potencial que Hashem te ha dado. Eso vale la pena, mis amados hermanos, en este mundo. Saber que eres una persona correcta, que tampoco estás sometida ante tu conciencia, que te reclama aquellos actos de bajeza que hiciste, que ocasionalmente hacemos. Pesa que realmente es buscar esa libertad, aprovechar estos momentos y hagamos introspección necesaria y formémonos a lo máximo que somos. Y quiero contarte, mis amados hermanos, que nosotros hoy necesitamos esa verdadera libertad. Amados hermanos, la verdadera libertad está en la humildad, reconocer nuestros errores,
hacer cambios, hacer una verdadera introspección. Amados hermanos, yo hoy te quiero invitar que el Eterno nos ayude en este momento, camino a Pesach, mis amados, que tengamos esa fuerza en nuestra vida y que el tiempo, mis amados hermanos, nos permita que no pase sin pasar, mis amados hermanos, que nosotros seamos verdaderamente lo que queremos ser, mis amados hermanos, que podamos hoy, mis amados hermanos, a llegar a esa máxima potencia, pero sobre todo que crezcamos en la humildad. Que el Santo bendito sea nos ayude, que esta porción, amados hermanos, podamos encontrar la verdadera libertad y que reconozcamos cuál es nuestra verdadera esclavitud y que tengamos todas las herramientas que la Torá nos ha dado. Por eso el pueblo de Israel, mis amados hermanos, cuando llegó al Sinaí dijo: esta es la verdadera libertad, poder decidir, poder votar, poder mover, poder hacer lo que Hashem quiere que yo haga, no lo que Faraón quería que yo hiciera. No decir lo que Faraón quería, sino decir lo que Hashem quiere que yo haga y diga. Que el Santo bendito sea te bendiga hoy y que puedas llegar a ese nivel de elevación de la conciencia y puedas encontrar tu verdadera libertad y que no seas esclavo al sistema, esclavo a la mente humana, que no seas esclavo al pecado, que no seas ese esclavo al miedo. Que el Santo bendito sea te dé esa libertad, mis amados hermanos, y te conviertas en un hombre y una mujer exitosa en la vida bajo los convenios del Todopoderoso en tus hogares. Que el Santo bendito sea te bendiga. Shalom, shalom. Que el Santo bendito sea te lleve y te eleve y que en esta Pesach, en esta fiesta de la Pascua, sean las mayores que has tenido y entres a ese nivel de conciencia y te eleves y encuentres la verdadera libertad y deje todo aquello que has causado daño en el pasado a toda tu descendencia, a tu familia, a tu contorno social y a tu trabajo. Que el Santo bendito sea hoy te libere y te restaure y te sane. Hashem está contigo y está con todos aquellos que le temen y guarda sus mandamientos. Te queremos desde la comunidad de Israel. Que el Santo bendito sea en este Shabbat podamos entrar a esa unidad y encontrar juntos la verdadera libertad. No es malo abrazar, no es malo decir reconozco mi error, perdóname y regresar a casa y dar un abrazo cuando teníamos años de no dar un abrazo. Decir te quiero cuando teníamos años de no decir te quiero. Que el Santo bendito sea te retorne a casa. Shalom, shalom, fuerte abrazo, les queremos mucho.